Compañeros, buen día. Nuestro grupo de trabajo, conformado por María Fernanda Gómez, Edwin Micán y quien les habla Anderson Antíbar, tratará el tema de moldeado por inyección de termoplásticos y polímeros. Para esto es importante definir qué es un termoplástico y qué es un polímero. Como lo hemos venido estudiando en el transcurso del curso, sabemos que un termoplástico es un material que a temperatura relativamente alta se vuelve deformable o flexible. Este se derrite cuando se calienta y se endurece en un estado de transición vítrea. La mayor parte de los termoplásticos son polímeros de alto peso molecular. Difieren de los polímeros termoestables o termofijos, que después de calentarse y moldearse pueden recalentarse y formar otros objetos. Dadas las propiedades intermoleculares de los termoplásticos, estos forman estructuras lineales y ramificadas, dándole así propiedades muy interesantes que permiten su modelado y formar piezas de cualquier forma y estilo de acuerdo a las cavidades del molde donde es inyectado. Estos pueden derretirse antes de pasar a un estado gaseoso. Pueden deformarse cuando son calentados, son solubles con ciertos solventes y tienen gran resistencia a la afluencia. El moldeo por inyección es uno de los procesos más utilizados en la industria mundial, dado que permite dar forma a cualquier tipo de producto con materias primas poliméricas. Básicamente el proceso consiste en derretir el polímero, hacer que pase por una tolva, la cual inyecta el producto a través de una compuerta por donde pasa el material en estado líquido, posterior a derretirse en la tolva, y comienza a llenar diferentes cavidades del molde que le dan la forma a la pieza o el producto. Esta técnica de inyección es una técnica de conformado. Aplica y funciona para todos los derivados de los termoplásticos, como los polietilenos, el polipropileno, el PET, que es polietileno tereftalato, entre otros derivados del petróleo que varían ampliamente la forma y el uso de los productos que se pueden obtener mediante esta técnica de fabricación, de manufactura. La inyección de termoplásticos es un proceso físico irreversible. Es físico porque no existe variación en la composición química del termoplástico. Y es reversible porque el producto es infinitamente reciclable desde su estado de resina pura y posterior al forje o formado que se le da como producto. Claramente los procesos de transición y variación de temperatura le van haciendo perder propiedades, pero estas propiedades inciden en el uso de los productos, más no en las propiedades de la materia prima en sí. A continuación le daré paso a mi compañero Edwin Micán, quien les continuará explicando el tema en mención. Muchas gracias. Buenos días. Ahora hablaremos de los antecedentes históricos. John Heath en 1872 registró la primera patente de una máquina de inyección, la cual consistía en un pistón que contenía en la cámara de derivados celulósicos fundidos. Sin embargo, se atribuye a la compañía alemana Zellenwerk el haber sido la primera máquina de inyección moderna. El primer artículo de producción masiva en Inglaterra fue la pluma fuente, producida durante los años 30 por la compañía Medmore Manufacturing. La misma utilizaba máquinas de moldeo de inyección de Kerr and Ziegler de Alemania. Estas máquinas funcionaban originalmente con aire comprimido. El sistema de apertura de molde y la extracción de la pieza eran realizados manualmente, y los controles incluían válvulas manuales, sin control automático ni pantallas digitales.
Además, carecían de sistemas de seguridad. En 1932 apareció la primera máquina para inyección operada por sistemas eléctricos, desarrollada por la compañía Eker Ziegler. Al mismo tiempo, otros países como Suiza e Italia empezaban a conseguir importantes avances en maquinaria. Ya a finales de los años 30, el polietileno y el PVC, ambos de alta calidad y producción y bajo costo, provocaron una revolución en el desarrollo de la maquinaria. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la industria de la inyección de plástico experimentó un crecimiento comercial sostenido. Sin embargo, a partir de la década de los 80, las mejoras han sido enfocadas en la eficiencia del diseño, del flujo del polímero, el uso de sistemas de software CAD, inclusión de robots más rápidos para la extracción de piezas, inyección asistida por computadora, eficacia en el control de calentamiento y mejoras en el control de calidad del producto. Generalidades de la máquina por inyección. Las máquinas por molde de inyección tienen tres partes principales. La primera es la unidad de inyección o plastificación. Es la encargada de plastificar e inyectar el polímero fundido. La segunda parte consiste en la unidad de cierre, la cual soporta el molde, lo abre y lo cierra, además de contener el sistema de expulsión de la pieza. Y la tercera es la unidad de control, es donde se establecen y se monitorean todos los parámetros del proceso: tiempos, temperaturas, presiones y velocidades. En algunas máquinas se puede obtener estadísticas de los parámetros de moldeo si así se desea. Básicamente, todas las máquinas de inyección están formadas por los mismos elementos. Las diferencias entre una máquina y otra radican en su tamaño, la unidad de cierre y el diseño de la unidad de plastificación. A continuación, los dejo con mi compañera María Fernanda. Ciclo de inyección. El proceso de obtención de una pieza de plástico por inyección sigue un orden de operaciones que se repite para cada una de las piezas. Este orden, conocido como ciclo de inyección, se puede dividir en las siguientes 6 etapas. Primero, cierre del molde e inicio de la inyección. Se cierra el molde vacío mientras se tiene lista la cantidad de material fundido para inyectar dentro del barril. El molde se cierra en 3 pasos, primero con alta velocidad y baja presión. Luego se disminuye la velocidad y se mantiene la baja presión hasta que las dos partes del molde hacen contacto. Finalmente se aplica la presión necesaria para alcanzar la fuerza de cierre requerida. Segundo, inyección del material. El tornillo inyecta el material actuando como pistón sin girar, forzando el material a pasar a través de la boquilla hacia las cavidades del molde con una determinada presión de inyección. Tercero, aplicación de la presión de sostenimiento. Al terminar de inyectar el material, se mantiene el tornillo adelante, aplicando una presión de sostenimiento antes de que se solidifique, con el fin de contrarrestar la contracción de la pieza durante el enfriamiento. La presión de sostenimiento usualmente es menor que la de la inyección y se mantiene hasta que la pieza comienza a solidificarse. Cuarto, plastificación del material. El tornillo gira haciendo circular los gránulos del plástico desde la tolva y plastificándolos. El material fundido es suministrado hacia la parte delantera del tornillo, donde se desarrolla una presión contra la boquilla cerrada, obligando al tornillo a retroceder hasta que se acumula el material requerido para la inyección. Quinto, enfriamiento y extracción de la pieza. El material dentro del molde se continúa enfriando, en donde el calor es disipado por el flujo refrigerante. Una vez terminado el tiempo de enfriamiento, la parte móvil del molde se abre y la pieza es extraída. Sexto, el molde cierra y se reinicia el ciclo. Aplicaciones. El moldeo por inyección es una técnica muy popular para la fabricación de artículos muy diferentes. Solo en los Estados Unidos, la industria del plástico ha crecido a una tasa del 12% anual durante los últimos 25 años y el principal proceso de transformación de plástico es el moldeo por inyección, seguido del de extrusión.
Un ejemplo de productos fabricados por esta técnica desde los años 50 son los famosos bloques interconectables Lego y juguetes Playmobil, así como una gran cantidad de componentes de automóviles, componentes para aviones y naves espaciales. Muchas gracias.